Yo estoy por aquí. ¿Cuándo? Me había comentado Ana, compañero. Sí, pero al final no ha podido... Vale, era para ver dónde lo ubicamos para grabar. Sí, no, pero que al final no ha Que podido por porque eso se dije de que sobre la noche lo hacíamos para evitar... ¿vale? hablarás con esta, pero te voy a poner uno por si acaso de todo apagado. Ah, el equipo va a ir a la televisión. O sea, desde los chicos que me sacaron de la grabación. Every little symbol, every little sign, every little symbol, every little sign.
symbol. Every little sign. Buenos días, bienvenidos a este evento. La verdad que es un honor y un orgullo tener este coloquio hoy aquí con todos nosotros y quiero agradecer una vez más a todas las personas que van a participar hoy su asistencia y compartir con nosotros sus vivencias. Nos acompañan Ana Torrente, que es la directora gerente de la Asociación Víctimas de Terrorismo. Están también Joaquín y Coldo, que van a compartir sus testimonios y sus experiencias con nosotros. Me permito introduciros por el nombre y tutearos. Y luego el profesor Sansó va a ser quien modere el debate y quien va a dirigir la mesa y el coloquio. Repito que es un honor tener aquí hoy a estas personas, a este grupo. Como creo que todos estaremos de acuerdo, la memoria histórica es algo fundamental, es algo que tenemos que mantener y que tenemos que cuidar entre todos, y es especialmente importante que, bueno, pues que personas que han tenido estas vivencias tan recientes y tan duras las compartan con nosotros y podamos de primera mano entender qué ha supuesto esta lacra para este país, que repito que es algo muy cercano en el tiempo y que no se nos debe olvidar. No se nos debería olvidar por muy lejano que estuviera, pero es algo realmente muy reciente. Entonces, insisto en que esto es algo que debemos tener muy presente en el día a día y para mí, pues la verdad que es un verdadero lujo contar con la mesa que tenemos hoy aquí. No quiero alargarme mucho más, daros las gracias también a todos los asistentes, tanto los que estáis aquí presencialmente como los que, bueno, pues por motivos de aforo no podemos contar con ellos en persona y verán esta actividad en streaming o posteriormente en diferido. Y ya, sin más, cedo la palabra al profesor Sansó y me despido. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, pues buenos días a los que estamos aquí presentes y también a todos aquellos que nos acompañan a través del streaming. Agradecerles a todos el interés que ha mostrado la comunidad universitaria de la universidad, porque bueno, ha habido una grata acogida de esta actividad que realizamos en colaboración con la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Y efectivamente, pues bueno, el auditorio es limitado por las cuestiones que todos sabemos de la situación actual relacionada con la alarma sanitaria y con el COVID, pero quiero decir que hemos tenido que decirle a muchos alumnos que no podían asistir por una cuestión de aforo. Por lo tanto, insisto, agradecer a la comunidad universitaria esa grata respuesta y esa acogida de este evento. Y bueno, pues también animarles a que todos aquellos que no han podido pues se vayan sumando a lo largo del evento del coloquio en el enlace que tienen ustedes en la página web de la universidad y que también se ha distribuido por las redes sociales. Como ya ha hecho la presentación el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, don Manuel López, hago mías sus palabras de presentación y de acogida. Y bueno, esto se trata de un coloquio donde el protagonismo lo tienen nuestros invitados, a los cuales también les trasladamos nuevamente el agradecimiento por la deferencia de volcarse con nosotros para que esta actividad salga adelante. Y simplemente pues me gustaría en primer lugar darle la palabra a Ana Torrente, básicamente para que nos cuente un poco y contextualice el porqué de estos coloquios y la labor de la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Bien. Muchísimas gracias. Yo, en primer lugar, quisiera trasladar mi agradecimiento, el agradecimiento de la Fundación Víctimas del Terrorismo a la Universidad Europea por su acogimiento, por su amable acogimiento desde el primer momento, una vez que expusimos cuál era este programa, este proyecto de la Fundación Educar para la Convivencia. Desde el primer momento nos abristeis las puertas y por nuestra parte no podemos estar más agradecidos. Decano, muchísimas gracias. Al profesor Sansó, a la vicedecana, a quien también he tenido la oportunidad de conocer, muchísimas gracias. Yo voy a hacer una muy pequeña y muy breve intervención porque creo que los verdaderos protagonistas son Joaquín y Escoldo, pero sí me gustaría, como ha comentado el profesor Sansó, contextualizar un poquito de dónde viene este proyecto Educar para la Convivencia. Nosotros somos la Fundación Víctimas del Terrorismo, una fundación que se constituyó en el año 2002 como consecuencia del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, el conocido como Pacto Antiterrorista. Es una fundación que nació entonces del consenso de todos y también para el consenso, una fundación
que se constituyó como un instrumento, además, más de lucha contra el terrorismo, pero también como un mecanismo de atención a las víctimas y también como un medio para colaborar y representar al conjunto de asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo existentes en nuestro país. Desde la constitución de la fundación se pusieron en marcha distintos proyectos, pero este fue uno de los proyectos más importantes que se iniciaron en ese momento y que ha venido continuándose a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos que perseguimos desde la Fundación de Víctimas del Terrorismo es, por un lado, promover y divulgar los valores democráticos y la defensa de los derechos humanos, pero también velar por el recuerdo y el reconocimiento a las víctimas del terrorismo. Y creemos que para ello es fundamental trabajar en este tipo de charlas que desde el año 2002 se vienen impartiendo en distintos colegios, en distintos institutos, y que ahora hemos querido llevar a las universidades porque consideramos que es fundamental. Y consideramos que es fundamental, por un lado, atendiendo, por ejemplo, a las conclusiones de una consultora que recientemente publicaba que más del 60% de los jóvenes no conocen quién era Miguel Ángel Blanco, no podrían identificarlo, o que, por ejemplo, más del 80% de los jóvenes tampoco podrían identificar quién fue José Antonio Ortega Lara. Hablamos de la historia más reciente de nuestro país. Somos el país europeo con más víctimas mortales provocadas por el terrorismo, más de 1.300 víctimas mortales, a las que hay que sumar los más de 5.000 heridos, extorsionados, perseguidos, secuestrados, y hablamos de los últimos 60 años de nuestro país, de la historia de nuestro país. Y esto lo hacemos porque creemos que no hacerlo sería injusto para las víctimas, pero también porque creemos que no hacerlo sería injusto para vosotros, para los jóvenes, que creemos que tenéis derecho a conocer lo que ha ocurrido hace tan poquito tiempo, y pensamos que nadie mejor que las víctimas que han sufrido directamente lo que ha supuesto la lacra del terrorismo en nuestro país. Ellos son los verdaderos protagonistas. Yo quisiera tener unas palabras de agradecimiento, de reconocimiento, también de profunda admiración hacia ellos, porque creo que es dificilísimo lo que ellos van a hacer aquí en este momento. Van a abrirse a vosotros, a los alumnos, van a contar su durísima experiencia con la finalidad que perseguimos al final en este proyecto que hablamos, Educar para la Convivencia, con la finalidad de fomentar con vosotros un coloquio sobre temas tan importantes como puede ser la solidaridad, la libertad, el Estado de Derecho, pero sobre todo para transmitir un mensaje de paz, un mensaje de no violencia, un mensaje de que la violencia nunca jamás puede ser el camino a recorrer en un país democrático como el nuestro. Yo, por mi parte, simplemente reiterar mi agradecimiento a la universidad, por supuesto, a Joaquín, a su mujer Ana, que nos acompaña aquí también, a Koldo y a su mujer Nekane, que también nos acompaña, y principalmente también a todos vosotros, a los alumnos, por vuestro interés en asistir a estas charlas, también a los que no se encuentran aquí presencialmente por la situación sanitaria y que nos están siguiendo por streaming. Todo mi agradecimiento, y espero que realmente estas charlas os puedan ayudar a entender lo que hemos pasado hace tan poco tiempo. Nada más y muchas gracias. Vale, pues. Muchísimas gracias, Ana. Y bueno, pues en esa línea de convencimiento de contribuir a educar para la convivencia, pues vamos a aportar nuestro grano de arena y vamos a revertir esa estadística del olvido y esa estadística del desconocimiento. Y la dinámica es que nuestros invitados, que son los protagonistas, hagan uso de la palabra y que luego ustedes, los alumnos, tanto que están presenciales como los que están siguiendo en streaming, que son alumnos de diversos cursos, de diversas titulaciones y de diversas facultades, la representación, incluso en el aforo, porque algunos los conozco, hay alumnos de titulaciones variadas, bueno, pues que aprovechen esta oportunidad de plantear inquietudes, de plantear dudas, de preguntar a nuestros invitados, precisamente para cubrir esa necesidad de conocimiento y combatir ese vacío. Y por lo tanto, pues sin más, Joaquín, pues encantado de tenerte con nosotros y por favor, el uso de la palabra. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Joaquín Echeverría Alonso. La única razón por la que de alguna manera en este momento tengo una cierta trascendencia y vengo, por ejemplo, a hablar aquí, es que mi hijo Ignacio murió en un atentado terrorista y bueno, eso hace que
unas personas corrientes como era él y como soy yo, de alguna manera puedan ser interesantes para vosotros, que podéis tener interés en acercaros más a Ignacio o a cómo sentimos su ausencia y su muerte. En primer lugar, hay que decir que Ignacio era una persona común y corriente, una persona que hizo sus estudios con sus dificultades, que se esforzó mucho, que consiguió pues sus títulos académicos, sus conocimientos de idiomas, manejaba 4 idiomas, 3 de ellos con un conocimiento enorme, y el cuarto, el alemán, que seguía estudiando, pues iba avanzando y era capaz de hablar en alemán. Ese hombre es un hombre que en su vida hizo siempre un gran esfuerzo en 2 sentidos, pero era el mismo esfuerzo. Por un lado, él quería hacer las cosas bien y quería ganarse la vida dignamente y quería ser útil a la sociedad, que es la forma de ganarse la vida. Y para eso estudió mucho, no era el alumno más brillante, no era la persona con mayores capacidades de aprendizaje, pero eso lo supera a base de esfuerzo. Y por otro lado, era un hombre que quería ser bueno. En sus dificultades, él las superaba, en mi opinión, las superaba apoyándose mucho en su fe. Era una persona devota y tenía una fe muy profunda, la que a mí me gustaría tener y que desgraciadamente nunca tuve, o no tuve la suficiente. Eso lo caracterizaba. Él se cría en una familia en la que hay 5 hermanos, es el del medio, el tercero, y probablemente el menos brillante, con lo cual la presión de sus hermanos siempre fue muy dura para él, porque a veces es muy difícil competir. Perdonad, pasado el tiempo, cuando las personas se nos somete a pruebas difíciles, pues se da la talla o no se da. Él dio la talla. Con lo cual, los demás, pues no sabemos si la hubiéramos dado. Dicho esto, bueno, tengo que deciros que vosotros, si queréis, estoy dirigiendo a personas jóvenes, pero yo creo que vale para todo, vale también para mí. Si queréis, podéis ser Ignacio, en el sentido de que Ignacio es fruto de su tesón, de sus ganas, de su deseo y de su buena conducta. Entonces, bueno, él, cuando llega el momento en que se le pone a esa prueba, se somete a la prueba de ver cómo están matando a personas con un cuchillo, interviene. Esa intervención, que se vio, porque está grabado, que fue instantánea, probablemente no fue el fruto de meditar en ese instante lo que tenía que hacer. Probablemente es el fruto de su forma de ver la vida y de que unos 17 o 18 días antes, habiendo venido a Madrid, celebrando su cumpleaños por anticipado, a lo mejor el 17 de mayo, el cumpleaños el 25, lo celebró con sus sobrinos, y hablando con las personas mayores que estaban allí, les dijo que hablaron del atentado a Westminster, y Ignacio dijo: si yo hubiera estado allí, ese policía estaría vivo. Alguien le dijo: estarías muerto tú, y dijo: bueno. Entonces yo creo que él, en ese momento, se formó la opinión de que cuando uno presencia un abuso de ese tipo, tiene que intervenir. También es verdad que él había intervenido en mil circunstancias en las que en general había resuelto problemas sin pasar demasiado a mayores, aunque en una ocasión le pegaron una paliza a 9 personas y tuvo que ir a trabajar maquillado para que no se le vieran las marcas, porque no quería que en el trabajo se viera lo que había pasado. Es decir, era un hombre capaz de intentar intervenir y ayudar a quien lo necesitara. En Londres, por ejemplo, unos meses antes de su muerte, un español que se presentó, que lo llamó, que llegó allí a aprender inglés, un chico joven, hijo me parece, de un hombre marroquí y de una mujer italiana, lo contactó y, bueno, patinaban de vez en cuando juntos, y un día se partió una pierna y ese chico no tenía a quien lo visitara en el hospital.
y ese chico me contó a mí en el tanatorio, cuando volvimos con su cadáver, que Ignacio había estado muchas tardes haciéndole compañía al hospital porque lo tenían hospitalizado. Quiero decir que era una persona bastante entregada a los demás y que se condolía bastante con los dolores ajenos. Bueno, hay un aspecto de su personalidad que yo creo que es muy imitable, que es que este hombre este hombre tiene sus tropiezos laborales, o sea, es un hombre que se vendía muy mal en las entrevistas, con lo cual de vez en cuando eso le generó, le costaba mucho trabajo encontrar un trabajo, empezar, y luego en un momento dado en que lo van a hacer fijo en el Banco Popular, después de llevar tiempo trabajando y que la dirección de la unidad en la que trabajaba lo querían hacer fijo, los psicólogos dijeron que no valía porque era demasiado tímido, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo reacciona a esto? Porque una reacción es hundirse. Es decir, pues no vale la pena, ¿qué más da? En casa hay comida, pues me quedo en casa de mis padres y ya está. Se pone a estudiar y a hacerse, perdón, me acerco, a hacerse, intenta hacerse profesional. Entonces se pone a estudiar compliance y blanqueo capitales, en lo cual había trabajado algo, aunque la última temporada del Banco Popular estaba en el área comercial, y llega a ser bastante entendido. Entonces, pasado tiempo, lo contrata, se pasa en el paro 4 meses y lo contrata a un banco en donde lo meten al control de blanqueo capitales en esa área, ¿no? Entonces, estando en ese banco, él era un hombre con iniciativa, se ilusionaba mucho, era muy inocente, se ilusionaba mucho. Presenta trabajos en congresos, hablando de compliance, cumplimiento normativo y blanqueo capitales. Y entonces la organización que hace, después de estar en 2 jornadas, le piden que vaya a Londres a dar una charla en un congreso internacional. Y él dice que, lo plantea en el banco y el banco no le paga el viaje. Él era una persona poco significativa en el banco. Y entonces él dice, no puedo ir porque no me pagan el viaje. Y dice, no te preocupes, te lo pagamos nosotros. Es atípico, o sea, las personas que van a esos sitios normalmente van a costa de su empresa. A Ignacio le pagaron 2 veces ir a representar, de alguna manera, a ser un español que habla en un congreso internacional en Londres. 2 veces la organización le paga el viaje. Otro aspecto, yo creo, a imitar es el convencimiento de que tu dignidad no te debe consentir cosas y tu debilidad no te debe vencer. Su función era decir, esta operación, una operación de crédito, por ejemplo, que hacía el banco, pues su misión era decir, dar paso o no dar paso. Y cuando lo está haciendo, él tiene un director jurídico de asesoría jurídica que de alguna manera lo apoya y va viviendo con eso. Pero cuando despiden al director de asesoría jurídica, él queda mucho más expuesto y entonces tiene que ir al consejo a defender sus puntos de vista. Es un banco pequeñito, o sea que en el consejo, en esas reuniones, está con el director general. Y como era duro y decir esto no se puede hacer, o aquello sí, o esto no pone en peligro al banco de no poder seguir trabajando con Estados Unidos, pues le dicen, estás poniendo en peligro tu continuidad en el banco porque estás poniendo demasiadas pegas. Y dice, esto es muy fácil, firma tú el pase y mi firma no es preceptiva, tú eres el director general. No pasa mucho tiempo y lo despiden, normal, pero que debáis saber que hay que anteponer la profesionalidad y la dignidad por encima del bienestar y el confort. Eso no le impidió tener cierto confort. Ignacio, cuando muere, tiene una casa en Las Rozas y se está comprando se va a comprar, llega el contrato de arras el día 6 creo que fue el 6 de junio y él muere el día 3, es decir, llega el lunes o el martes y él había muerto el día 3. Quiero decir que, pese a todo, él era capaz de ganarse la vida, que es un objetivo que debemos tener todos. O sea, nosotros tenemos que ganarnos la vida, porque ganándonos la vida será bueno para nosotros, pero además seremos útiles a la sociedad. Y es hasta más importante eso que ganarnos la vida. Pero va junto, va unido. Y os estoy contando esto para que sepáis que muchas veces eso cuesta un sacrificio, y ese sacrificio pues puede ser un gran disgusto y puede ser una gran pena y un gran dolor, pero que de vez en cuando hay que sacrificarse y hay que poner por delante el bien sobre el confort. Con todo eso, lo que creo que os he dado una pincelada de Ignacio,
Y quiero hablar de otra cosa que para mí es mucho más importante que Ignacio. Ignacio murió bien. Me emociona cuando hablo de él. Espero que haya dejado un buen recuerdo y que sea pensar en cómo era y qué era, sea edificante para muchos. Pero hay algo mucho más importante, que es nuestra sociedad, el país en el que vivimos, las personas con las que convivimos. Y en este país hay muchas personas que han sufrido una gran persecución del terrorismo. Todos lo hemos vivido o lo hemos visto, unos con más dolor y otros con menos, pero hay muchos que lo han sufrido, y lo han sufrido de una forma tremenda. Y eso no es comparable con lo que yo pueda haber sufrido por la muerte de mi hijo Ignacio. La muerte de mi hijo Ignacio me duele, me emociona mucho más acordarme de él de lo que me duele, pero tiene poca importancia, porque morir nos vamos a morir todos. Eso no es nada importante. Lo importante es cuando las personas saben que pueden morir y viven con la angustia de que pueden morir todos los días. Y hay muchas personas que han sufrido eso. Las personas que se las obliga a abandonar su territorio porque corre peligro su vida y se tienen que ir. Y de esos hay más de 200.000. Las personas que de alguna manera han visto condicionada su vida, que nunca podrán superarla, no porque les hayan matado a un familiar, que los hay y son muchos, o les hayan herido a un familiar, que los hay y son muchos los heridos que también sufren. Pero es que hay muchas más personas que vivieron eso todos los días y que lo vivieron aunque a ellos no les haya tocado la desgracia. Y eso duele mucho. Yo os voy a contar una anécdota que tiene que ver con el terrorismo y con Ignacio. Cuando Ignacio tendría 22 o 23 años, un día me dijo: papá, voy a cambiar mi apellido. Nuestro apellido es Echeverría, el primer apellido. El segundo es Miralles de Imperial, que es el de mi mujer. Pero vamos, voy a cambiar de apellido. El que quería cambiar era el mío, no el de mi mujer. ¿Por qué, Ignacio? Dice, porque estoy avergonzado que haya gente que tiene el mismo apellido que yo y que son unos verdaderos malvados, y no me quiero parecer a ellos. En ese momento le dije: tú harás lo que quieras, pero dejarás de ser mi hijo. Y te lo digo porque me dijo lo mismo mi padre cuando se lo planteé esto hace 40 años. Cuando le dije a mi padre eso, me dijo: dejarás de ser mi hijo. Si te avergüenzas de mí, pues borrón y cuenta nueva. Y eso mismo le dije a él, pero esto refleja el sentimiento que teníamos con relación al terrorismo. Y ese sentimiento tenemos que tenerlo. Es que es horrible, es horrible. Por otro lado, tengo que deciros otra cosa. Un acto terrorista, aparte de conseguir unos fines, tiene una componente enorme de acto de propaganda. Y es un acto de propaganda que no podemos secundar. Que por encima de todo tenemos que evitar que consigan lo que buscan. No vamos a conseguir el día que maten a alguien que esa persona resucite, o el día que hieran a alguien que esa persona no tenga cicatrices y secuelas. Eso no lo conseguiremos. Pero sí podemos conseguir neutralizar el acto terrorista si no nos dolemos de manera que reaccionemos mal. Entonces, cuando muere Ignacio, yo no sabía que estaba muerto. Yo di entrevistas en la radio. Yo nunca había tenido notoriedad, pero me encontré dando entrevistas porque la desaparición de Ignacio me convierte en noticia y yo quiero que se hable porque quiero que Ignacio aparezca. Yo estaba convencido que estaba vivo y tenía miedo que estuviera sufriendo en un hospital en soledad. Me dolía más la soledad y el dolor que la muerte. Pero en ese momento, en esas entrevistas me preguntan si nos están tratando mal las autoridades británicas. Y en todo momento, nunca dije nada en contra. Y les dije que lo importante era la investigación. Y en la segunda entrevista, que había tenido tiempo en meditar el asunto, dije: ¿y cómo os tratan, después de una entrevista larga, cómo os tratan las autoridades británicas? Y yo dije: correctamente. Hay que darse cuenta que lo primero en un atentado es curar a los heridos. Lo segundo es hacer la investigación a fondo, porque lo que hay que erradicar es el terrorismo. Y luego, en tercer lugar, la atención a las familias, que eso es secundario. Eso tiene poca importancia. Y lo sigo pensando. Es decir, yo sé que Ignacio, las autoridades británicas sabían que estaba muerto desde el primer momento, y que era él, porque tenía la documentación, o sea, eso no había duda. Pero no nos pueden
confundir ni nos podemos dividir. Tenemos que hacer cuerpo y defender a nuestra sociedad, a nuestros valores. Los valores occidentales, todo el mundo habla mal de la sociedad actual, pero no es verdad. Nuestra sociedad es maravillosa, a pesar de que haya personas malas que aprovechan las circunstancias para buscar un fin malo. Pero nuestra sociedad es buena, nuestros principios son muy buenos y tenemos obligación de defenderlo. Y solo os digo una cosa más, porque creo que me estoy extendiendo mucho. A Ignacio le dieron multitud de reconocimientos, voy a llamarlo así. Cuando Covite le da la medalla de Covite, mi familia no estábamos en condiciones de ir a ningún sitio, pero yo decidí que tenía que ir, porque era una asociación de víctimas del terrorismo y era importante. Entonces fuimos, me acompañó mi hijo Joaquín, porque no me encontró en condiciones de ir solo, y fui. Y cuando subí y me tocó hablar, les dije que agradecía mucho la atención que tenía con Ignacio y que era una deuda que tenía con ellos el asistir a aquello y que tomaran mi presencia como un homenaje a su valor, a su entrega y a lo que estaban haciendo por defendernos a nosotros. Y esa era la realidad y eso es lo que pienso. Las asociaciones que están cuidando a las víctimas y la memoria de las víctimas y que no se olvide la maldad de cómo se apoderan de un territorio expulsando a gente, minando las conciencias, durmiendo las conciencias, drogando las conciencias para que la gente se olvide y le parezca normal votar a los terroristas, es inadmisible. Y ese es el mensaje más importante que os quiero lanzar. Solo os voy decía que no os iba a decir nada más, os voy a decir otra cosa. Hemos recogido la vida y la muerte de Ignacio en un libro en el que intentamos de alguna manera desmitificarlo, porque como se escribió tanto, dando tantas alabanzas, nos pareció que era fundamental convertirlo en una persona normal, que es lo que era, contar cómo era, y que sepáis que es muy fácil de imitar. Si Ignacio hubiera nacido con unas habilidades excepcionales y no hubiera sido una persona común y corriente, no habría quien lo imitara. Y entonces, imitar a Jesucristo es muy difícil, porque creemos que nació con superpoderes. Pero no, Ignacio no tenía superpoderes. Ignacio era una persona común y corriente que se esfuerza. Es muy fácil de imitar y os invito a que lo imitéis. Y no tengo nada más que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Agradecerte la humanidad, la valentía y la contundencia de tus palabras, que a buen seguro, y al igual que sucederá con la intervención de Koldo, pues entiendo que habrá suscitado muchas inquietudes, muchas preguntas, muchas cuestiones que tendrán interés en plantearles a nuestros invitados cuando termine el turno de intervenciones y demos pie al coloquio, que de eso se trata, que hemos venido aquí a hacer un coloquio. Por lo tanto, Koldo, tienes ahora el uso de la palabra. Gracias. Buenos días, un saludo a todos, a los que estáis aquí en la sala y a los que nos están viendo a través en streaming. Bueno, pues mi nombre es Koldo y yo hoy vengo a poner la voz de un compañero. Un compañero que va a hacer ahora 28 años, la banda terrorista ETA lo asesinó. Pero primero quiero explicaros quién era, describiros quién es esa persona. Se llamaba José San Martín Bretón, era un riojano que nació en un pueblo pequeñito de La Rioja, El Redal, y con 18 años emprendió su nueva vida, quería salir del pueblo y se fue al País Vasco. En un principio estuvo trabajando en astilleros, conoció a una chica, tuvieron un noviazgo, se casaron, tuvieron 2 hijos y bueno, y él ingresó en la Guardia Civil. Estamos hablando de los años 60. Bueno, él ingresa en la Guardia Civil y bueno, tiene destinos en distintas unidades pequeñitas, en el puesto de Lamiaco, en el puesto de Las Arenas, hasta que llega a la jefatura provincial, a la jefatura de La Salve, de la Comandancia de Vizcaya. Bueno, empiezan a pasar los años, él monta su familia, tiene sus sueños, hasta que un día van pasando los años. Estamos hablando en los años de que ETA empieza a matar, no sé si os sonará los años del plomo, año 81, 82. Pepe, como lo conocemos, los que somos compañeros, le toca pasar por circunstancias muy duras. Pepe empieza a perder compañeros,
empieza a perder amigos, empieza a conocer lo que es el miedo, empieza a conocer lo que es salir de casa y no saber si va a volver. Entonces, llega una fecha crucial, van pasando los años, y es el 25 de febrero del 92. El 25 de febrero del 92, el Comando Vizcaya, que en aquel entonces estaba formado por 4 terroristas, concretamente ese día, Juan Carlos Iglesias Chouzas y Javier Martínez Izaguirre estaban esperando en la Plaza Villamonte de Algorta, donde él residía, porque él vivía en un acuartelamiento, estaban esperando para cometer un atentado. Luego, si que me queréis preguntar cualquier cosa sobre ese atentado, yo os lo cuento, pero para no entretenernos, vamos a aligerar. Aquel día, como os digo, la banda terrorista ETA quiere cometer un atentado y están al pase, lo que llamamos nosotros el pase, al primer guardia civil o al primer policía que pase por el sitio, a asesinarlo. Bueno, pues tiene la mala suerte de que Pepe ese día viene en el tren, se cruza con una terrorista de ese comando, lo señala, el terrorista ve esa señal y le mete 2 tiros en la cabeza y lo asesina. En el primer tiro ya estaba muerto, pero la salvedad de todo esto es que le metió un segundo tiro para asegurarlo. Claro, la historia de Pepe acaba ahí, pero claro, queda una familia, queda una mujer y 2 hijos. Me voy a centrar un poco en su mujer y os voy a decir una frase que un día me dijo su hijo, dice, me dejó helado, que ETA no es lo que te quita, sino ETA es no solo lo que te quita, sino todo lo que se va a llevar por delante. Aquel día le quitaron a Pepe. A la mujer se lo comunicaron, tenía problemas de corazón, le dio un infarto, bueno, debió de ser un desastre. Tenía otro hijo que estaba en Logroño, también agente de la Guardia Civil, y el segundo estaba en San Fernando de Cádiz, haciendo la mili. Y yo tengo mucha relación con él. Y él me contó su historia, de cómo se enteró del atentado de su padre. Es una historia complicada, es una historia dura en el sentido de que él, aquel día, me lo contaba de la siguiente manera. Él se encontraba en San Fernando de Cádiz, prestando el servicio militar. En aquella época solo se le exigían a los varones, a los hombres, las mujeres no hacían servicio militar. Bueno, pues aquella mañana él me comentaba que recibe una llamada por teléfono y era su padre. Le había llevado a media mañana y nada, tuvieron una conversación por teléfono, estuvieron hablando pues cosas de ellos, de qué tal estaban y tal. Y colgó el teléfono. Y aquel chico me dice, cuando yo colgué el teléfono, no era consciente que era la última vez que iba a escuchar su voz. Porque a las pocas horas lo asesinaron. O sea, fijaros, ¿eh? Bueno, vuelve a recibir otra llamada, lo llaman, y él es cuando me empieza a narrar que se estaba haciendo deporte, sale del acuartelamiento y ve un coche oficial, un Nissan de la Guardia Civil, con un mando de la Guardia Civil, pues entrando y saliendo. Él, como hijo del cuerpo, de haber nacido en el País Vasco y haber vivido muchos años en el País Vasco, hay cosas que ya son familiares. ¿Por qué? Porque él le tocó vivir situaciones de amigos suyos que ETA también los había asesinado. Y el protocolo es el mismo. Él, cuando vio el coche oficial, dijo, aquí ha pasado algo. Y efectivamente. Nada, lo nombraron, se fue al cuerpo de guardia y le dijeron que, bueno, pues que el jefe del acuartelamiento le quería decir algo. Él automáticamente empezó a sospechar. Dijo, a mi familia le ha pasado algo. Le dijeron, no, tú tranquilo, es que quieren hablar contigo y tal. Bueno, él no podía acceder ni a la televisión. Estamos hablando que en aquella época no había internet, como ahora. O sea, las noticias eran muy por cuentagotas, ¿no? Él me cuenta que sube a aquella sala, están los mandos de Marina, y el jefe del acuartelamiento se dirige a él y le dice, mira, hijo, tengo la triste noticia de decirle que a tu padre ha sufrido un atentado. Él me dice que en ese momento se bloquea, rompe a llorar, y claro, él dice que se tiene que ir, que tiene que volver a Bilbao. Y dice, no te preocupes, que se dispone todo para que tú subas. En un principio le ofrecen irse hasta Sevilla, dormir esa noche allí y al día siguiente coger un vuelo. Pero él dice que no, que él tiene que llegar esa misma noche. O sea, es que él tiene que llegar ese día a Bilbao. Entonces, bueno, le ponen un coche y lo trasladan. Haceros a la idea, estamos hablando del año 92. Y tal como me lo explicaba él,
no eran las carreteras que había ahora. O sea, el chaval se vio de pegar pues entre 14 horas de coche sin saber si su padre estaba vivo, si su madre estaba viva, si su hermano estaba vivo, no sabían nada, no sabían ni cómo había sido el atentado. Total, que pasaron las horas, llegaron a Bilbao, y él era consciente de que en el trayecto me decía que él lo que pedía, o sea, lo que quería pensar y se quería convencer de que a su padre le habían puesto una bomba, pues que sí, que lo habían mutilado, pero que estaría vivo. O sea, fijaros, o sea, la mente lo que es capaz de hacer por tener una persona, es decir, no me importa que no tenga piernas, que no tenga brazos, pero que esté vivo, ¿no? Lo que no quería es que estuviese muerto. Entonces él sabía que en el momento que llegase a Bilbao y fuese porque se dirigían a la comandancia o la Salve, había dos sitios. Si le decían que tenía que ir a Basurto, suerte, está vivo. Si tenían que decir que tenía que ir al gobierno civil, es cadáver. Bueno, pues llegó de madrugada, llegó a la Salve y efectivamente le dijeron que el cuerpo estaba en el gobierno civil y se trasladó allí. Otra vez ese chaval se vuelve a derrumbar, tiene que afrontar lo que está sucediendo. Llegan al gobierno civil y él me explica, porque esa entrada al gobierno civil es muy dura, porque es un sitio oscuro, me decía, el olor a rosas, y lo que le impresionó es ver el féretro con las iniciales de su padre. Cuando vio esas iniciales él no daba crédito, él nos contaba que decía, esto es un sueño, esto es un mal sueño, me voy a despertar, es una pesadilla y ya está, ¿no? Él quiso ver a su padre, en un principio no le dejaban, claro, él estaba asustado y decía, pues ¿qué han hecho con él, no? Y al final lo vio. Bueno, ve a su padre y le queda otro combate. Tiene que ir a su casa. Claro, tiene que ver a su madre, tiene que ver a su familia. Total, que llega al Gorta y os podéis hacer la idea. Sube a su casa y según abre la puerta, eso es horrible. Una madre que debía estar en la cama, bueno, deshecha del corazón porque su madre sufrió varios infartos. Estaban tanto los padres paternos como maternos destrozados, amigos, familia, y aquello era un caos. Bueno, al día siguiente fue el funeral, se hizo en el gobierno, al lado del gobierno civil, en la iglesia San José, se le hizo el funeral y se fue trasladado al Redal para enterrarlo. Claro, vosotros me imagino que os preguntaréis qué pasaría con ese chaval, porque ese chaval cuando ocurrió los hechos tenía 19, 20 años. Pues ese chaval decidió ser guardia civil. Yo cuando me lo contaba decía, madre mía, o sea, asesinan a tu padre y te quieres meter guardia civil. Dice, sí. Y sencillamente por una cosa. Primero, por un homenaje a él. Y segundo, para demostrar de que asesinaron a un guardia y yo voy a ocupar su lugar. Yo me quedé admirado. Claro, vosotros imagináis que dónde estará ese guardia civil. Pues ese guardia civil salió de la academia, estuvo destinado en La Rioja y acabó en el País Vasco. Trabajando, destinado. Claro, algunos diríais, siendo víctima del terrorismo, guardia civil en el norte, un peligro. Pues no, es un compañero muy majo, ha sido un buen trabajador y solo deciros una cosa, que lo conozco también porque ese crío soy yo. Ese crío que estaba en Cádiz, le dijeron que a su padre le había asesinado a ETA, soy yo. Esto ocurrió, como os he dicho, hace 28 años y como os decía, al principio no solo es ETA lo que se lleva, sino lo que se quita, que a mí me tocó ver cómo, por ejemplo, mi madre se fue destruyendo, año tras año, hasta que falleció y murió de pena. Le quitaron a su compañero, le quitaron todo. Y eso es muy duro, porque hay que vivir con ello. Con eso os quiero decir una cosa. Yo sé que ahora vuestra vida está empezando a andar, se os van a dar situaciones muy complicadas y os lo digo de verdad, no abandonéis. Si, por ejemplo, tenéis una asignatura
que se os pone difícil, tenéis un problema con un compañero, un problema familiar, de todo se sale. El ser víctima del terrorismo es muy duro y es muy complicado porque tienes que convivir con ello todos los días. Hay fechas que no se olvidan nunca, no solo la del atentado, sino cuando llega el cumpleaños del padre, el cumpleaños de la madre, y al final te tienes que acostumbrar a vivir con ello y te hace más fuerte. También os digo una cosa, si algún día tenéis un problema, nunca dudéis en pedir ayuda. Yo lo he hecho. Ahí os dejo la primera pregunta. Yo en su día vi que no era capaz de gestionar mis problemas y tuve que pedir ayuda. Y pide ayuda psicológica. No pasa nada, ¿eh? Si cuando nos rompemos una pierna vamos al traumatólogo, cuando se nos rompe el alma, vamos al psicólogo, lo hablas, lo explicas, él te ayuda a ordenar tus ideas y sigues adelante. Y poco más os puedo contar. Así que este es mi pequeño relato. Y nada, yo ahora os dejo para que me preguntéis o preguntéis lo que queráis. Y poco más que no es poco. Muchas gracias, Koldo. Gracias. Muchas gracias a Koldo y a Joaquín por la claridad y transparencia de sus testimonios, por compartir vivencias tan personales. No es fácil. Y lo que creo que ha quedado meridianamente claro es el valor que tienen los testimonios de las víctimas para contribuir a educar en la convivencia, a desterrar la violencia y que ésta se sustituya por el uso de la palabra, pues cuando no tenemos el entendimiento o cuando existen situaciones donde no hay acuerdo, pues recurrir a la palabra y desterrar la violencia de nuestra vida, de nuestras sociedades, de nuestra humanidad. Y por lo tanto, hagamos uso de la palabra, de tal manera que esta es la oportunidad y por eso se organizan estos eventos. La universidad lo hace, la facultad lo apoya, precisamente para darles a ustedes la oportunidad de interactuar con personas que han venido aquí, a abrirse, a compartir, y por lo tanto es el momento de animarles a ustedes a hacer ese uso de la palabra y a plantear inquietudes, a plantear dudas, a plantear lo que ustedes crean que puede ser interesante para contribuir. Ya no digo a su formación, sino a su crecimiento como persona. Por lo tanto, si alguien quiere intervenir, alguna pregunta, por ejemplo aquí. Un momentito porque tenemos aquí el apoyo, muchas gracias, que nos van a dar el soporte con todos las prebendas de los protocolos que estipula la seguridad anti-COVID. Pues adelante, por favor. Nada, para empezar, que quería agradecer la ponencia. Muy bonito, incluso muy duro lo que se tiene que sentir. Y yo lo que quería preguntar era que cómo creen que nosotros, la sociedad, o sea, toda esta gente que está aquí, puede ayudar y arropar a las víctimas del terrorismo, tanto directa como indirectamente, y de todas sus formas. Muchas gracias. Bueno, pues mira, una forma de ayudar, nosotros siempre decimos una cosa, que solo lo que pedimos es memoria, verdad, justicia y dignidad, ¿no? Y con la memoria, recordándolo, se ayuda mucho a las víctimas, porque lo que no podemos permitir es que esto vuelva a ocurrir. Vosotros tenéis la suerte, y os lo digo de verdad, tenéis la suerte en vivir ya prácticamente en una sociedad referente a lo que es el terrorismo de ETA. Cuidado, de que hay una organización criminal que a base del trabajo de muchos agentes se ha conseguido vencerla. Pero nunca olvidéis lo que ha pasado, porque son mucha gente la que se ha quedado en el camino. Como decía antes Ana Torrente, no solo son los fallecidos, son gente herida, gente con bastantes problemas psicológicos. Y eso no lo podemos dejar en el olvido. Yo llevo ya unos años que vengo a dar mi testimonio y me impresiona cuando hablo con gente que, claro, tú le preguntas, ¿tú sabes quién es Miguel Ángel Blanco, por ejemplo? Porque ya no le voy a decir José San Martín Bretón, porque si no conocen a Miguel Ángel Blanco, a mi padre menos.
y hay gente que no saben. Porque, claro, también estamos hablando de que vosotros muchos, cuando habéis nacido, ya ETA no empieza a asesinar, no empieza a haber tantos asesinatos, ¿no? Pero lo fundamental es eso, es la memoria, la verdad y la justicia. Y luego, yo deciros que yo me he criado allí, yo he sido estudiante allí. Y yo he vivido situaciones muy duras. Yo, por ejemplo, en el colegio no podía decir la profesión de mi padre. Mirad, una cosa tan sencilla, para que os hagáis la idea. Mi madre no podía colgar el uniforme de mi padre en un colgador. Si alguien veía un uniforme verde, un guardia civil. No sabías quién era tu vecino. Nosotros vivíamos en un piso en la calle. O sea, fijaros a qué niveles de estrés y a qué niveles estábamos sometidos durante muchísimos años. Yo he ido creciendo. Hice la primaria, hice formación profesional. Llegué a tener amigos. A mis mejores amigos no les podía decir la profesión de mi padre, pero eso es poco. La que está aquí, que es mi mujer, cuando yo la conocí, cuando éramos novios, no le podía decir la profesión. O sea, yo empezaba una relación ya ocultando cosas, mintiendo. Mi padre nos enseñó, porque yo el problema que tenía era que cuando había unas fichitas en el colegio que tenías que poner la profesión del padre, yo no sabía qué poner. Y me dijo mi padre, no te preocupes, funcionario. Claro, a mí ahora se me queda, pero cuando era pequeño lo de funcionario a mí no había manera que me entrase en la cabeza. Entonces, fijaros cómo es la mente, que yo lo que hacía para poder rellenar esas fichas y no poner en peligro la vida de mi padre, le inventaba profesiones. Cuando mi padre iba de uniforme, pues decía un año butanero, porque en aquella época los butaneros iban de naranja. Pero claro, como yo era de mente blanda, al año siguiente no me acordaba. Y le ponía otra profesión, enfermero, porque también llevaban su uniforme. Claro, eso cuando llegaba al colegio decía, o este hombre es una máquina o tiene más empleos que la leche. Y es por eso, porque no queríamos descubrir la profesión de mi padre porque lo podían atentar, podían asesinarlo. Con todo esto, por eso la memoria es fundamental y es necesario y se tiene que hablar. Ahora se está empezando a hablar de esto, pero se tiene que hablar para que la gente, para que la sociedad se dé cuenta. Yo he visto, me ha tocado circunstancias de que yo siempre he hecho, hay dos tipos de sociedades, como digo yo, las que ha estado en el País Vasco y el resto de España. A mí me han sacudido las dos. Cuando estaba en el País Vasco, al ser guardia civil, era un represor. Salía fuera del País Vasco, me iba a Málaga. ¿De dónde eres tú? De Bilbao. Un etarra. Digo, vaya por Dios. Me sacudían por todos lados. Y la sociedad, en ese sentido, vemos que ha dejado un poco de lado esto, porque hay una cosa que es verdad. Todo el mundo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, y hasta que no te ocurre un atentado no sabes lo que es, empezando por uno mismo. Yo había visto muchos atentados, he perdido compañeros aquí antes de ser guardia civil, pero cuando te toca sabes lo que es. Por eso ahora está en vuestra mano de que esto no se olvide, más que todo por vosotros. Yo, por desgracia, lo he pasado. Joaquín lo ha pasado. Sabemos lo que hay. Sabemos lo que va a venir, la desesperación. Lo que no queremos es que vosotros paséis por esto, porque se puede evitar. ¿Algo más? No sé, Joaquín. Yo quería decir algo que espero que sea complementario. Al margen de que, claro, yo no podría... Las impresiones de Koldo yo no las puedo transmitir porque no las tengo, porque yo no lo he vivido. Pero sí tengo que deciros algo que creo que se debe tener en cuenta y que debéis tener en cuenta para vuestra conducta y vuestro futuro. En este momento ETA no está matando, pero tiene armas. No las ha soltado. Y existen etarras. Eso es verdad. Entonces, eso existe y debemos ser conscientes de ese peligro. En segundo lugar, hay un fenómeno terrorista que
que tiene 1500 años aproximadamente, porque la Guerra Santa no paró. En Filipinas, cuando se hablaba de los musulmanes, los españoles los llamaban los moros, que estaban intentando invadir los territorios que no ocupaban y haciendo terrorismo. Estoy hablando de 1880, por ejemplo, o antes. Pero, al margen de eso, ahora ese terrorismo nos está llegando a Europa. Y hemos visto algo tremendamente vergonzoso, como después del atentado de Barcelona y Cambrils, los atentados de Barcelona y Cambrils, en el acto para intentar consolar a la sociedad y en particular a las víctimas, una de las personas que habla del terrorismo es una hermana de los asesinos. Es inadmisible. No podemos consentir que nuestros políticos nos hagan eso y nos falten al respeto de esa manera. Yo, creedme, yo no tengo resentimiento, porque los asesinos de mi hijo, en mi opinión, son víctimas del terrorismo islamista que los convence de que vale la pena morir a cambio de tener 70 vírgenes cada noche, que debe ser agotador. Pero son tan idiotas que juegan a ese premio. Pobrecillos. Pero sí hay quien instiga eso, quien lo apoya, y políticos occidentales que son cómplices. Por otro lado, en la política estamos viendo todos los días que la gente que disfruta... O sea, cuando ETA funciona, ¿quiénes son los etarras? El inútil que no vale para nada. Aquel que no sirve para nada, que lo reclutan, porque coger una pistola y pegarle un tiro en la nuca a Gregorio Ordóñez no tiene ningún valor. Eso lo hace cualquiera, porque ni arriesgaban gran cosa. Cuando los detenían se cagaban y se meaban, porque son unos cobardes. Porque lo que hacían no tenía el más mínimo mérito. Pero no lo podemos olvidar. Y no podemos olvidar que esta sociedad estamos viviendo consintiéndoles a esa gente que están viviendo como Dios, con el fruto de las extorsiones, incluso con los fondos reservados que se les pagó durante las temporadas que se les compró la tranquilidad a base de pagarles dinero con los frutos reservados. Y eso existió. No lo puedo probar, porque si lo pudiera probar, iría a los juzgados. Claro que en España los delitos prescriben muy rápido y así no pasa nada. Los asesinatos de Alcácer, no sé si os acordaréis, creo que no me equivoco de nombre, de aquellas pobres niñas, ya no se le puede juzgar a nadie por ellos. Nuestra ley es completamente absurda, porque está hecha para que prescriban los delitos muy rápido. Todas esas cosas las tenemos que tener en cuenta, porque somos víctimas, nuestra sociedad es víctima, somos rehenes de un buenismo estúpido que no podemos consentir. Yo tengo que deciros que yo no tengo nada contra el Islam. Uno de mis hijos se casó con una mujer iraní, que es mahometana, se divorciaron y sigue comiendo en mi casa más o menos todas las semanas, porque es mi amiga, es nuestra amiga. Y por tanto, yo cuando en la primera misa que se dio en España por Ignacio, que vino el cardenal, la persona que se sentó a mi lado fue Simín, porque yo entiendo que cuando rezamos, todas las oraciones valen y Dios las tiene todas en cuenta. Yo no tengo un problema, creo no tener, vamos, todos tendremos problemas con la religión islámica. Lo que tengo el problema es contra la maldad, sea del signo que sea. Y os pido que lo tengáis en cuenta. No me hagáis mucho caso, porque yo no soy la persona más sabia, ni más inteligente, ni más sensata, pero tened en cuenta que estos problemas que estoy diciendo existen. He acabado, yo ya acabé. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Qué más preguntas surgen? ¿Qué más inquietudes? Bueno, si te parece. Hola, perdón, ¿se me escucha? Lo primero de todo quería darles las gracias por sus testimonios y quería hacerles dos preguntas, si fuese posible. La primera es que quería preguntarles si la sociedad hoy en día tiene en cuenta el valor que tienen estos testimonios que, por ejemplo, ustedes nos están dando hoy, y también quería preguntarles si han recibido ustedes también algún tipo de colaboración por parte de las autoridades gubernamentales de este país. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Cualquiera de los dos, siéntese cómodo. Sí. Empiezo yo. Bueno, en primer lugar, nuestro testimonio no sé qué valor tiene. A mí me parece, yo soy activo en las redes y soy activo intentando usar
mis criterios, que no siempre serán acertados. Pero yo tengo la impresión de que todo lo que se dice o cae en terreno árido o cae en terreno fértil. Cuando cae en terreno fértil es útil, pero ya ese terreno fértil ya lo es, y cuando cae en el camino y se pudre la semilla, no vale para nada porque no es receptivo. Entonces, yo creo que hay que hacer los testimonios, pero yo creo que es muy difícil, porque donde interesa que fructifiquen es donde es más difícil que fructifiquen. En segundo lugar, de las autoridades, yo tengo que deciros una cosa, que no sé si sabéis, pero es mi opinión. Ser español es una suerte enorme. Es una suerte enorme. Yo tengo la impresión, a mí las autoridades británicas, no sé, yo no puedo tener queja de ellas. Ignacio le da la medalla, la George Medal a la reina. Ignacio, por primera vez en la historia, se juntan los 3 cuerpos de la policía londinense para dar un reconocimiento a alguien que no lo habían hecho nunca, y es cuando se lo dan a Ignacio, y a otros más, pero cuando se lo dan a Ignacio, y por primera vez se juntan los cuerpos superiores de policía británicos para dar un reconocimiento, y se juntan todos que nunca lo habían hecho, y ese año se incorpora a Escocia, que había tenido hacía muy poco tiempo un referéndum de separarse del Reino Unido. Sin embargo, se juntan para dar el reconocimiento a Ignacio como no habían hecho nunca. O sea, yo no me puedo quejar, pero yo os aseguro que la consideración que tienen las autoridades españolas en general con nosotros no existen en ningún sitio del mundo. O eso creo, vamos, yo no puedo decir la verdad yo no la conozco, pero digo mi verdad, lo que yo creo. La atención con la que se nos trata en los días que no apareció Ignacio y después no puede ser mayor. Y las atenciones no pueden ser mayores. El rey se desplazó 300 kilómetros para poder firmar en territorio español la Gran Cruz del Mérito Civil, para que Rajoy nos la pudiera dar un sábado. El rey estaba de viaje por el mundo, no sé en qué país, en qué república asiática de las antiguas soviéticas, y hace un viaje de 300 kilómetros y lo que luego tiene que rehacer para seguir con su programa, sencillamente para firmar un papel en territorio español. Quiero decir, ese es el rey. Pero en general las atenciones fueron muy grandes. Entonces yo creo que debéis dar gracias a Dios de ser españoles, aunque a pesar de todas las críticas que hacemos a las cosas de España hoy día, y hay mucho que criticar, dad gracias a Dios de ser españoles. Gracias. Bueno, yo lo único, sumarme a lo que dice Joaquín, es lo del tema que decías tú de lo de relatos y la sociedad. Bueno, yo con que, fijaos lo poco que pido, con que lleguéis a casa o con unos amigos os sentéis a tomar una buena cerveza, un buen café y digáis: hoy he escuchado a una víctima del terrorismo y me he enterado que ha pasado, que están viviendo esto, lo que han sufrido, lo que han vivido. Con esto os quiero decir, por ejemplo, claro, aquí el gran problema que tenemos es que esto donde más se tendría que contar es en el País Vasco. No sé si os sonarán los onguietorris. ¿Sabéis lo que es? Ni idea, ¿no? Os lo cuento yo. Un onguietorri es cuando un preso de ETA sale de la cárcel, llega a su localidad y lo reciben con aplausos y tirando cohetes. Lo de los cohetes es por cada asesinato que ha cometido. Eso es una humillación a las víctimas. Yo me ha tocado ver un onguietorri y me ha tocado escuchar esos cohetes por el atentado de mi padre. Martínez Izaguirre, cuando lo pusieron en libertad porque la doctrina Parot se derogó, porque hay una cosa, las víctimas al final tenemos que hacer ingenierías jurídicas y saber de todo, porque como no sepas de todo, no te enteras de nada. Y bueno, pues total que la doctrina de Parot se deroga y a este lo ponen en libertad, a este y 72 presos más, entre ellos violadores también, ¿eh? Entonces, cuando tú ves que en su ciudad, en Galdácano, lo reciben con cohetes, pues la verdad que no, el cuerpo no se te queda bien. Y eso no se puede permitir. Ahora estamos en una parte de una situación en España que lo hemos trasladado todo a la libertad de expresión. Hace unos años atrás la libertad de expresión era otra cosa. Pero yo creo que un onguietorri...
Vamos a ver, si lo quieren hacer en su casa, que lo hagan, que me parece muy bien. Lo hagan en su casa, su puerta cerrada, pero en la calle, en un dominio público, que le haga un recibimiento a un terrorista, vosotros os imagináis, ya no solo un terrorista, un violador. Que salga de la cárcel, llega a su barrio y los colegas empiezan a tirar allí cohetes por cada chica que ha violado. O un pederastra, me da igual. Lo veréis vosotros lógico, diréis, no, esto es imposible, no es de recibo. Pues para que os hagáis la idea, el esfuerzo que hacemos nosotros a la hora de contar un relato, porque nosotros nos desnudamos. Yo muchas veces, a Ana se lo digo, yo cojo, me abro la cremallera de arriba abajo y digo, venga, a contarlo todo, para que os llegue, para que sepáis lo que hay. Y luego hay otra cosa que no sabéis. ¿Sabéis cuántos asesinatos de ETA hay sin resolver? Más, unos 300. Muchos son antiguos, pero otros no. Mira, por decir uno cercano. En el 2008-2009 cometieron un atentado por el Manova donde murieron 2 agentes de la Guardia Civil. No se sabe quién ha sido. 2001, matan 2 erchañas en Beasain. No se sabe quién ha sido. Y están pasando los años. Y van a prescribir. Yo tengo una amiga que desde aquí le mando un saludo, que ella, a su padre lo asesinó ETA, ha prescrito el delito, porque han pasado 30 años y no sabe quién ha asesinado a su padre. Y eso es muy duro, ¿eh? Porque ella sigue sin tener padre. Y la sociedad sigue teniendo un asesino suelto. O sea, fijaros. Porque luego es otra cosa. Ya que me he venido arriba. ¿Sabéis cuánto cumple un terrorista en la cárcel? Bueno, pues yo, por ejemplo, tengo una sentencia que a Juan Carlos Iglesias Chouzas lo condenan a 1.500 años. Yo cuando me dan la sentencia miré a ver si en la parte de atrás de la hoja venía a ver si España tenía algún convenio con empresas de embalsamamiento. Porque 1.500 años de condena lo tiene difícil para cumplir. Él fue condenado por el Código Penal del año 73, lo máximo que puede estar en la cárcel son 30 años. ¿Qué quiero deciros con esto? Que cuando decimos justicia, las víctimas, yo como víctima del terrorismo acato todas las sentencias que haya. Podrán gustarme más o me podrán gustar menos, pero luego tengo mi opinión personal, la opinión de Luis. Ya me salgo de víctima, la opinión de Luis. Claro, si tú, en mi caso, por ejemplo, Javier Martínez Izaguirre tiene 9 asesinatos en la espalda, entre ellos un niño, Fabio Moreno Chica, por cierto, que era vecino y amigo de mi padre, un niño de 3 años, ¿eh? Fíjate el peligro que tuvo, lo peligroso que era un niño de 3 años para la sociedad vasca, peligrosísimo. Bueno, pues lo condenan a más de 700 años y cumple 18, es que no pagó ni la primera víctima. Es que a mí las matemáticas no me salen. Y mira que yo soy cerrojo, ¿eh? Claro, dices tú, ha estado 18 años en la cárcel. Pero claro, lo tengo que acatar porque la ley es así. Han dicho, lo máximo que puede estar son 30 años. Hasta 18. Vino la derogación de la doctrina Parot, tiene que salir a la calle. Pues bueno, pues a la calle. Justo no es. Porque nadie me ha preguntado por el perdón. ¿Vosotros perdonaríais? Tú no. ¿Alguno perdonaría? Nadie. Aún esto a mí me lo han preguntado muchas veces. Y yo le digo, mira, yo no puedo perdonar sencillamente, o sea, no es por temas de rencor, sino perdonar sería como asumir o decir que ese hecho no ha ocurrido. Y sí ha ocurrido. Pepe está detrás de una lápida. Y Pepe, a día de hoy, sigue sumando años. Y sus asesinos empiezan a salir en la calle. Y empiezan a tener una segunda oportunidad. Porque las víctimas son víctimas. Porque el terrorista siempre tiene 2 opciones. Puede cometer el atentado o no cometerlo. Pero la víctima no. La víctima es víctima. Y esta gente ya está en la calle y mi padre está metido en un nicho. Y yo ya no puedo hablar con él. No puedo intercambiar cosas. Incluso no me puedo enfadar con él. Porque yo llego allí y lo que tengo es una lápida fría. Inerte. Más cosas. Pero a mí me gustaría hacer un comentario respecto a la pregunta de, bueno, el apoyo que han tenido las víctimas desde el punto de vista de los poderes públicos, el apoyo institucional. Como ha comentado Joaquín,
Tenemos mucha suerte de ser españoles, de vivir en un país como este, en el que ahora mismo la atención a las víctimas, digamos que está a la cabeza de Europa, por ejemplo. Pero no podemos olvidar lo que ha ocurrido anteriormente. Durante muchos años, las víctimas del terrorismo han sido las grandes olvidadas. No han tenido ningún tipo de apoyo social, de lo institucional. Es decir, estas mujeres, en muchos casos viudas, que tenían que volver a lo mejor a sus municipios con sus hijos pequeños, después de haber perdido a su marido, y esos niños a su padre, no tenían el más mínimo apoyo. Estaban completamente solas, solo tenemos que acudir pues a un dato. La Ley de Protección Integral y de Atención a las Víctimas es del año 2011. Es decir, relativamente reciente. Ahí podemos hablar de que hubo un cambio, hubo un paso hacia adelante en la protección y en la atención a las víctimas, pero sí que es cierto que durante muchísimos años estuvieron completamente solas, solo recibieron el apoyo inicialmente de un movimiento asociativo de víctimas que empezó en el año 81 y no pudieron contar con más apoyo. Ese movimiento asociativo poco a poco con el tiempo fue creciendo. Hubieron personas que se dedicaron a atender a estas personas, pero sin ningún tipo de recursos, solo con buena voluntad, que ya era mucho. Pero fue ese movimiento asociativo el que inicialmente prestó esa atención a las víctimas. Posteriormente vino el apoyo, probablemente de los poderes públicos, con esta ley, la Ley 29 de 2011 de atención y protección a las víctimas, pero creo que también es justo reconocer en el punto en el que nos encontramos actualmente, pero también no olvidar lo que ha ocurrido anteriormente, que ha sido ese gran olvido por parte también de los poderes públicos. Nada más que eso. Bien, había una mano levantada. Vale, ya tengo los tres para ir por orden. Bueno, en primer lugar, agradeceros a ambos, porque creo que esto es una muestra de la realidad de nuestro país y muchos de nosotros, y creo que de mi generación, ni siquiera somos conscientes de lo que han ocurrido, lo que han pasado otras personas. Por mi parte, mi pregunta es si ustedes creen que las personas que cometieron actos terroristas, en su caso fue ETA y en el caso de su hijo Estado Islámico, si no me equivoco, ¿creen que existe un verdadero arrepentimiento por esas personas y si existe también una posible reinserción social? Gracias. Has pinchado hueso, ¿eh? A ver, el tema del arrepentimiento. Hay desde hace años está la vía en Anclares, que los terroristas acceden a esta vía para redimir condena. Porque lo principal, tenemos que tener una cosa clara, los terroristas no quieren estar en la cárcel. Quedaros con eso, no quieren. Bueno, el arrepentimiento, a mí me cuesta verlo. Y me cuesta verlo sencillamente por una cosa. Porque los que se han cogido la vía en Anclares, que lo que se le exige por parte, digamos, del Estado o de las instituciones para que se pueda coger esa vía es la renuncia pública al entorno de ETA, el pedir perdón a las víctimas, hacerse cargo de las indemnizaciones, colaborar con la justicia. Entonces con eso acceden y ya les empiezan a reducir condena. Como os he dicho antes, hay 300 asesinatos sin resolver. Yo no veo esto que avance. Arrepentidos hay muchos, pero es que yo no veo que se resuelvan cosas. Yo de hecho, que os pueda contar, hace poco estuvimos hablando, por ejemplo, por poner un nombre, Valentín Lasarte, que es un terrorista. Claro, ellos, por ejemplo, como se han cogido la vía en Anclares, dicen, mira, te vamos a citar, vas a ir a un juzgado, o se te va a citar, se te va a personar en un juicio para que declares. Y le preguntan, ¿sabe usted quién cometió el atentado? Y siempre dicen, yo no me acuerdo, ha pasado muchos años, no lo sé. Claro, tú dices, yo como víctima dices, joder, que nos está tomando el pelo. Porque vamos a ver, si yo te digo a ti quién mató a Miguel Ángel Blanco, igual tú te has metido en internet, me puedes decir, pues chapote, y te digo, premio para ti. Pero tú no sabrías quién es. Pero si tú me lo dices, digo, joder, tú lo sabes, que no has estado en un grupo criminal, y estos que están en un grupo criminal no lo saben.
Por eso te digo que es que hay cosas ahí que, lo del arrepentimiento, que igual hay alguno que se arrepiente, pero que lo demuestre. Dice el refranero español que el movimiento se demuestra andando, que lo hagan. Yo creo que le debemos a las víctimas, sobre todo a esas víctimas que esos asesinatos están sin resolver, y no solo los asesinatos, sino, cuidado, heridos, que hay heridos también que no se sabe quién ha sido, quién ha puesto esa bomba. Yo quería decir una cosa. El arrepentimiento, en la religión católica lo explica muy bien, es contrición de corazón, análisis de conciencia, decir los pecados al confesor, restitución del daño, etc. Todo eso está consolidado por la historia y por el tiempo, y yo no dudo que haya personas de ETA que a título personal sientan que hicieron algo horrible, y puede ser que los haya con una conciencia mala, etcétera. Pero ahí hay dos factores. Uno, que ese acogerse a la diana en Clares tiene ventajas, y los sinvergüenzas siempre se acogieron a las ventajas, si se atreven. Y la otra parte es la represión de ETA. ETA existe. Y ETA mató a Yoyes, que era una persona importantísima en la banda. Claro, no sabréis quién es Yoyes, pero vamos, era una mujer. La matan porque se negó a seguir participando. Se había casado, tenía una hija, la matan. Entonces, esa represión que es capaz de hacer ETA, de dos formas. Una, declarando paria, proscribiendo a la persona que realmente se arrepienta y que lo manifieste. Y dos, negándole participar en el reparto, porque ETA tiene mucho dinero para repartir, y tiene mucha influencia en la sociedad para repartir fondos públicos y dar cargos o empleos. Entonces, toda esa represión evita que el que tuviera la tentación de hacer una manifestación pública de arrepentimiento y de reparación, por ejemplo, dando datos a la justicia, no lo va a hacer, porque ETA aterroriza. Y los más aterrorizados son los etarras, que tienen un miedo bestial. Lo primero, porque son unos cobardes desde que nacieron, porque eran unos inútiles que no valían para nada y por eso se metieron a ganarse la vida ahí. Y lo segundo, porque como han llevado una vida miserable, no fueron capaces de edificarse a sí mismos un poco, como os decía que yo creía que había hecho Ignacio consigo mismo. Es decir, vosotros tenéis dignidad y os cuidáis, cada uno la que tenga. Pero esos carecen de dignidad porque si no, no podrían haber hecho lo que hicieron. Esa es mi reflexión. Había dos preguntas por aquí, no sé si luego, para no tener tampoco este lado abandonado, si van planteando alguna cuestión. No sé si... Sí, por favor. Muchísimas gracias por sus intervenciones. Yo quería preguntar si consideran ustedes que la educación es un arma efectiva para combatir y hacer frente al odio que fundamenta el accionar terrorista, y que si hay otras acciones que propondrían para combatir esto. A ver, la educación efectivamente es fundamental. Partimos de una base de que hay una cosa que se llama el adoctrinamiento. Cuando hablo del adoctrinamiento, estoy hablando de educación en el País Vasco. Si yo te voy a tutear, que somos jóvenes, desde pequeñita te digo que esto es azul y todos los días te estoy diciendo que esto es azul y es mentira porque es verde, saldrás cuando acabes todo tu proceso académico diciendo que esto es azul. Te criarás en una mentira. En el País Vasco, por desgracia, ha habido una parte que en la educación se ha llevado al odio. Y al día de hoy existe ese odio. Y al supremacismo. Existe. Os voy a decir, es más, ahora ese odio se va trasladando. Antes era más centralizado en San Bilbao, San Sebastián, ahora se ha trasladado más hacia la zona de Navarra. También varía mucho de los núcleos urbanos. Os voy a poner un ejemplo, porque a mí en estas conferencias me gusta también que nos relajemos, no es todo tensión y dureza. Cuando yo vivía en Bilbao, no había chinos,
chinos, no había, porque no iba nadie de turismo. Ahora empezó a bajar la delincuencia y empieza a haber turismo. Me diréis, oh, este se ha vuelto loco, ¿qué me quiere decir? Os quiero decir que cuando viene gente de fuera se mezclan las culturas, se empiezan a abrir las mentes, porque allí, en una época, aquello eran auténticos cerrojos. O sea, la gente iba a lo suyo. O sea, yo me recuerdo de Bilbao, de pequeñito, que era gris, triste. Tú ahora vas y tiene luz. Y tiene luz no solo porque han arreglado los edificios, los han puesto, sino porque la gente se ilumina. La gente está libre. Y la libertad ilumina a las personas. Y la educación, como tú me preguntabas, es fundamental. Y esto se tendría que hablar en los colegios. De hecho, yo a veces cuento el relato en colegios, a gente de cuarto de la ESO y bachillerato, para que tengan un poco conocimiento de lo que verdaderamente ocurrió en el País Vasco. También os digo una cosa, el lenguaje es más complicado porque no hay que olvidar que son menores. No es como aquí, con vosotros es un lujo porque podemos explicarnos más ampliamente, pero es fundamental. Y en la educación en este país se tiene que hacer hincapié a esto, para que no se olvide. Y no solo por el tema de ETA, sino también por el tema del yihadismo. Pero no nos tenemos que ir al odio. Cuidado, no nos vayamos al odio. Ese no es la meta, no es el odio. Como decía Joaquín, o sea, un terrorista, o sea, él no tiene ningún problema con los musulmanes. No tiene, o sea, porque, por desgracia, o sea, lo que le pasó a su hijo, lo que lo hizo fue un descerebrado. Fue un descerebrado. Yo soy de ahí arriba, y aquí es mi tierra. Y yo quiero mi tierra. Lo que no quiero es que 4 descerebrados tomen posesión, o se hagan cargo, o se tomen unas acreditaciones que no les corresponden. Porque eso no es suyo, es de todos. Y no solo de los vascos, es de todo el Estado. O sea, yo no me puedo apropiar. Vosotros imagináis aquí que vengo yo aquí, me apropio de Madrid, digo, ahora yo creo que sea Madrid independiente. Y empiezo a formar un grupo aquí y empiezo a cometer atentados. No. O sea, eso no. Como ha dicho antes Joaquín, un terrorista es un descerebrado. Es alguien que no ha evolucionado. Se ha quedado en el eslabón perdido. Yo quería decir un par de cosas. La educación es fundamental, pero la educación, lo estoy llamando educación y no sé si es la palabra adecuada, puede ser muy mal usada, porque todos sabéis, miradme bien, que los vascos somos una raza superior. Es que somos una raza superior. ¿No veis que yo, aunque parezca que mido 1,65, en realidad yo mido 2,50? Mi familia lleva en Asturias, mis apellidos llevan Asturias muchos años. Mi padre se apellidaba Echeverría Bengoa. Y tenemos la experiencia de que cuando mi padre trataba profesionalmente lejos de su casa, porque iba a reválidas, a examinar, mi padre era catedrático de instituto, cuando le tocaba en la zona del País Vasco, lo miraban con una simpatía tremenda, porque todos sabemos que somos una raza superior. Y eso se educó. O sea, se educó mal educado. Esa es una educación negativa, es una idiotez. Por otro lado, yo creo que sí, que en la educación hay que hacer una labor importante, que es contarlo. Hay que contar lo que pasó, con pelos y señales. Porque tenemos que saber lo que pasó, porque solo sabiendo lo que pasó, sabremos que puede ocurrir y que pueden unos pocos malvados convencer a la gente de que son una raza superior y que tienen derecho a extorsionar a los demás, etcétera, etcétera. Y además debemos contar quiénes son los etarras. Los etarras son los fracasados que no valen para nada y que se alistan en eso porque se comía muy fácil. Porque vivías cómodamente sin necesidad de hacer sacrificio ni esfuerzo como tenéis que hacer vosotros. Y eso hay que contarlo y se tiene que saber. Porque no tienen el más mínimo mérito. O sea, el ser del Real Madrid es una cosa estupenda, porque es un equipo que juega muy bien y además gana. Y apuntarse a una causa ganadora, pues si esa causa no tiene nada de malo, pues está bien. Pero es que apuntaron a una causa que ganaba porque no exponían prácticamente nada y el rédito era muy alto. Y eso es lo que son. Unos pobres hombres que no valdrían para nada y que se convirtieron en malvados. Hombres o mujeres, lo que fuera. De todas maneras, una cosa... Mira, está demostrado, y no solo... hay historiadores que ahora están llevando todo este tema, que ETA, desde sus orígenes, engañó al pueblo vasco.
O sea, ETA empezó engañando ya sea a sus propios, a sus patriotas, como dicen ellos, porque les prometió algo que no van a conseguir, que era la independencia, y una independencia manchada con sangre. Mirad, esto que traigo aquí, lo pasa que no lo podéis ver. Esto no es la Carta de los Reyes. Esta, 1, 2, 3 y 4 hojas. Esta es una lista de todos los miembros de ETA que están en prisiones en España. 211 terroristas. A día de hoy, esto está sacado el 11 del 11. Y hasta esta fecha han salido un montón. Estamos hablando que a día de hoy, desde que empezó toda esta historia, pues entre la época de Felipe González, que acercó 400 y pico, luego Aznar 200 y pico, luego Zapatero 80, Rajoy 40 y ahora no sé cuántos llevamos, por sumar la cantidad de terroristas que hemos tenido en España. Y estos son asesinos. No lo olvidemos, son asesinos. Que hay gente que me ha dicho, dice, claro, no es lo mismo uno que mata que al que pasa la información. Digo, tan asesino es el que dice como el que hace. Porque si yo no digo quién es este para matarlo, no lo pueden matar, pero si digo quién es, lo van a asesinar. A ver, bueno, a mí solo me gustaría decir una cosa en relación con la pregunta y lo que se está hablando aquí, ¿no? Creo que la educación es fundamental, por eso nosotros queremos y llevamos poniendo en marcha este proyecto desde hace mucho tiempo. Y solamente hay que atender a una cuestión fundamental que se ha puesto aquí de manifiesto, los onguietorris. O sea, esos homenajes que se hacen a los terroristas cuando salen de prisión. Pues esos onguietorris están presenciados también en muchos casos por menores. Por menores. Entonces, claro, eso nos tiene que hacer reflexionar a todos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos recuerdos, tenemos conciencia de lo que ocurrió, lo hemos vivido, pero esos chavales no. Eso lo que están percibiendo es un mensaje distorsionado de la realidad de esas personas a las que están homenajeando, y pienso que por eso es tan importante seguir trabajando en esta línea, en la educación, en el recuerdo y en la memoria de las víctimas, también por vosotros, pero por esos chavales menores de edad que están presenciando ese tipo de actuaciones, ese tipo de homenajes, y que en realidad pueden convertirse en sus referentes. O sea, por eso nos tiene que hacer reflexionar, porque tenemos que trabajar no solamente para recordar a las víctimas, sino también porque eso no vuelva a ocurrir. No estamos libres de que eso vuelva a ocurrir de aquí a unos años. ¿Por qué? Porque la sociedad sigue evolucionando y en el País Vasco y en Navarra están ocurriendo estas cosas. Estas generaciones nuevas, estos chavales jóvenes, estos menores de edad están viendo estos referentes. Con lo cual, por eso es tan importante trabajar para recordar, pero sobre todo para prevenir, para que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Nada más que eso. Mira, en Unión, ya te digo, por eso lo dejamos. Solo decirte una cosa, seguido a las palabras de Ana, cuando tú ves menores que se acercan a un cuartel y dicen ETA mátalos, menores, ETA mátalos, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o a un político, me da igual, porque también es una persona. Aunque nos parezca mentira, los políticos también son personas. Y te dice ETA mátalos, o sea, yo creo que la educación, y como ha dicho Ana, es fundamental. Por favor, sí. Y de verdad, muchas gracias por todo lo que nos contaron hoy. Yo vengo de un colegio como donde se conmemora el Holocausto todos los años y eso es muy, como siempre me llega, y gracias por compartir sus historias. Y yo quería preguntar, en la educación se está reflejando mucho, pero ¿qué pasa con la gente que no llega a tener ese tipo de educación o que no fomenta? Porque normalmente eso viene de creencias y de grupos en los que no existe ese tipo de educación y se les enseña de una muy temprana edad cierto tipo de cosas. ¿Qué pasa con la educación y cómo se puede ayudar a fomentar las creencias sin la educación, por el hecho de que no todos tienen ese derecho, ese aspecto en las vidas? Bueno, por ejemplo, yo no sé si te refieres, aquí ahora tenemos un problema que es el que le llaman el blanqueo. Hay una parte en el País Vasco que quiere blanquear esta historia. Los malos no son tan malos, ni los buenos son tan buenos.
pero volviendo otra vez a esas palabras de memoria, justicia, dignidad y verdad, la verdad la tienen las víctimas, porque es lo que los hemos sufrido. Por supuesto que hay una parte de la sociedad del País Vasco que esto lo quieren ya cerrar, pero cerrar de tal manera decir, bueno, pues sí, hubo aquí un problema, porque hay otra cosa que también es, que no hemos hablado, que es la prensa. La prensa durante muchos años ha ido metiendo palabras en este vocabulario, en esta sociedad, como conflicto, guerra. Y yo cuando alguna vez he hablado con un periodista y me dice, es que el conflicto vasco, la guerra, y le digo, perdona, digo, mi padre no estaba en guerra con nadie. Y cuando cogemos la palabra guerra, si nos vamos a la definición de guerra, es un conflicto entre dos personas, hay una lucha armada entre dos personas, no llega un tío por la espalda y te mete 2 tiros. Conflicto, mi padre no tenía conflicto con nadie. Mi padre amaba aquella tierra con locura. Es más, era riojano, pero él se sentía de allí. Y de hecho, a mi padre lo mataron con 48 años. Y él decía que le quedaban poquitos años para jubilarse, porque en aquella época se podían jubilar antes, y él, su meta era jubilarse allí, porque estaba enamorado en esa tierra, porque la ha vivido toda la vida. ¿Alguna cosa más? Joaquín. No, bueno, a mí me da la impresión, pero claro, yo no viví el País Vasco, a mí me da la impresión de que se gastó dinero y se potenció las castolas o lo que sea, en las cuales se envenenó la mente de los niños para convencerlos de que son una raza superior, con lo cual tienen más derechos que los demás, y además que todo lo que se oponga a conseguir los objetivos que se inventen en cada momento, que es malo. Entonces, cuando hay personas que se las convence de eso, pues es muy difícil de erradicar la cizaña que se sembró en esos cerebros. Pero yo, afortunadamente, yo esa no lo viví nunca, y supongo que si lo hubiera vivido hubiera sufrido mucho. Pero lo que es importante es no consentir que eso pueda seguir ocurriendo, y desgraciadamente a mí me parece que en este momento hay mucho poder para fomentarlo. Ana, no sé si quieres añadir. No, bueno, poco más que añadir. O sea, yo creo que al final, además de la educación, yo creo que son fundamentales los valores, al final, los valores que como personas todos tenemos que llevar inherentes, no solamente como parte de la sociedad a la que pertenecemos, sino como personas, ¿no? Y al final yo creo que las víctimas son pues un grandísimo ejemplo de eso. Precisamente yo quiero, ninguna víctima del terrorismo nunca jamás ha ejercido ningún acto de violencia ni de reacción violenta a ese daño que han sufrido. Nunca ninguna víctima del terrorismo, con lo cual yo creo que eso también es importante y también nos debe hacer reflexionar. Ellas son, al final, las grandes abanderadas de la paz, en mi opinión. Y por eso creo que son un ejemplo no solamente desde el punto de vista de la educación, sino también desde el punto de vista de los valores que como personas nos tienen que regir. Al final, yo creo que es de lo que se trata. Esos valores, o sea, que como personas debemos tener, de respeto al que piensa diferente, de libertad, de reconocimiento de la sociedad, del Estado social y democrático de derecho en el que tenemos la suerte de vivir, y sobre todo de respetar la libertad de los demás. Y yo creo que al final eso es lo importante, la educación, pero sobre todo los valores, porque una educación sin valores yo creo que no es educación. ¿Más preguntas? ¿Más cuestiones? Sí, por favor. Hola, muchas gracias por compartir vuestro testimonio. Una pregunta. ¿Creen que los políticos actualmente están ayudando a las víctimas o dando visibilidad? Por ejemplo, también con los pactos ahora del gobierno con Bildu. ¿Qué creen que opinan de eso? En plan, porque como que no son ETA, pero son la descendencia de ETA, y creo que es un poco humillación, ¿no?, hacia las víctimas, vosotros que lo habéis sido. Bueno, ¿qué te cuento? Vamos a ver. EH Bildu estaba tardando en salir. Mira, vamos a hacer una cal de otra de arena. Hace poco salió en la prensa. Primero, lo que
yo muchas veces cuando hablo con amigos y hablo en casa, cuando ves un recorte de prensa que dice un miembro de EH Bildu pide perdón en sede parlamentaria a un diputado de Vox. Bueno, lo primero, las víctimas, ya no me gusta hablar de política, pero claro, hay una cosa que es vehicular, que el grupo terrorista ETA tiene ligado un partido político, que fue Herri Batasuna. Eso que nos quede claro. Entonces, quieras o no, pues tenéis que hablar, ¿no? Bueno, pues cuando sale lo que estaba diciendo, volviendo al tema de H. Bildu, ves que en un recorte de prensa, que un diputado pide perdón a un diputado de Vox porque asesinaron a su hijo, que es uno de los de Palmanova, dices tú, eso es noticia ahora, eso tenía que haber sido hace muchísimos años, no ahora. Pero claro, ¿quién ha pedido perdón? Ese diputado, si miras la historia de atrás, pues venía de Izquierda Unida, luego fue de Amaiur y fue, digamos, demócrata. Pero a mí me gustaría ver a los pata negras. Los pata negras yo llamo Otegi and Company. Y Otegi no va a pedir perdón nunca. Es un terrorista o un exterrorista. No hay exterroristas. No, pero vamos, que hay gente que dice, pero para mí es un terrorista. No. Es un terrorista. No existen los es terrorista, pero bueno, o sea, es un terrorista. Y él hace unos años salió diciendo de que pedía perdón parcialmente. Y a mí ese perdón parcialmente, o sea, a unos sí y a otros no. H. Bildu pues es el heredero de Herri Batasuna, ahora se ha formado un partido que ha acogido a más gente, pero os voy a decir una cosa, en el año 96 o por ahí, 90 y tanto, fue ilegalizada Herri Batasuna y es cuando a ETA se le empezó a meter mucha caña y empezó a caer. ¿Por qué? Porque le quitaron la voz política. Quitaron esa gente que salía en los medios de comunicación abanderando la lucha armada. Se legalizó. Luego se volvió a legalizar. Se llamó Batasuna. De Batasuna pasó a Sortu. Entonces van cambiando y al final tenemos un H. Bildu que es como un cocido en que hay unos trozos antiguos que vienen de la rama dura de Herri Batasuna y luego pues tenemos ahí unos pobrecicos que eran de otras ideologías de izquierdas que están metidos ahí y yo al final los miro y digo, esto ya no hay quien lo entienda. Para mí, la responsabilidad de las víctimas, y yo siempre lo he dicho, es de responsabilidad de todos los políticos, de todo el mundo. O sea, las víctimas no es una moneda de cambio, es decir, de tirarse los trastos a la cabeza. Es responsabilidad de todos. Cuando digo de todos, y si ahora tenemos un partido político que quiere entrar que está en las instituciones y que quiere jugar al juego de la democracia, tiene que jugar en todas las condiciones y tendrá que empezar pidiendo perdón. Y uniendo a esto, diciéndoles a sus acólitos, y vuelvo a insistir en lo mismo, que se vuelvan que ayuden a resolver todas esas cosas pendientes que tienen, de asesinatos, de heridos y tal. Poco más te puedo decir. Bueno, te podría decir mucho más, pero... Yo quiero decir una cosa. Vamos a ver, yo el acercamiento a víctimas del terrorismo es reciente para mí. Yo, después de la muerte de Ignacio, me encuentro en una situación en la que, de alguna manera, primero adquiero un cierto protagonismo y segundo, tengo más tiempo para pensar en estas cosas. Pero hay una realidad. Al margen de los procesos que están pendientes de resolver, porque hay víctimas del terrorismo que los delitos todavía están vigentes y se deben resolver. Las víctimas del terrorismo, todas, aunque se haya indultado, es decir, cuando llega la amnistía aquella, borrón y cuenta nueva, una cosa es el borrón y cuenta nueva de responsabilidades penales y otra cosa es el derecho de las familias a saber, o de los heridos, a saber qué ocurrió. Y mientras los que tienen información para ayudar a que eso se esclarezca no colaboren, no tienen derecho a participar en la vida democrática de España. Bildu, mientras los que están ahí y toda la gente que tienen protegida no colaboren a que las personas, porque hay muertes anteriores a la Constitución que, como no estaban terminadas de investigar, se quedaron en el limbo de los justos. Y las víctimas de aquellos asesinatos
o aquellas heridas, tienen derecho a saber, a conocer qué les pasó a sus parientes. Y no estoy pidiendo justicia con repercusiones de cárcel o indemnizaciones, porque la ley de amnistía la tenemos que admitir. Pero sí tienen derecho a conocer. Y mientras no colaboren claramente en la contribución de eso, no tienen derecho, en mi opinión, no tienen derecho a participar en la vida política española. Yo, siguiendo las palabras de Joaquín, mi opinión personal, yo no admitiría que un político que se ha manchado las manos de sangre o ha secuestrado, como es el caso del señor Otegi, que haya cedido a entrar a este juego de la política. O sea, tú resulta que vas a representar ahora todo aquello que has sido, que lo has atacado, que has cometido atentados para derrotar para derribar un Estado de derecho. Es que es inconcebible. De hecho, el otro día, solo una cosa, leí que después de la guerra esta que tienen con los presupuestos y tal, el señor Otegi, para agradecerlo, va a hacer una manifestación el día 6 en contra de la Constitución. Y yo dije, madre mía, señores, paren este tren que yo me bajo. Yo es que ya no lo entiendo. O sea, ¿quieres estar en las instituciones y vas en contra del Estado? No lo entiendo. Bueno, sí lo entiendo, pero no sé cómo se permite todo esto. Si estaría en nuestras manos, pero es complicado. Es muy complicado, y es que al final las víctimas, nosotros cuando tú ves todas estas historias dices, es que yo he pagado un precio muy caro, Yo he pagado el peaje más caro que se puede pagar en la vida. Es que te quitan a tu padre y perder compañeros, He perdido compañeros. Ya están atentados. El último atentado que me tocó a mí ver fue el del atentado de Legutiano. Pusieron casi 300 kilos de explosivo en un coche. Mataron a un compañero. 300 kilos de explosivo cuando revientan es un petardo muy gordo. El del cuartel casi lo derriban, porque hubo suerte. Y cuando estás en esas situaciones y luego llegas y te preguntan por temas de política, a mí se me hierve la sangre. Pero como ha dicho Ana, la gran diferencia que tenemos las víctimas con los terroristas es que nosotros no somos asesinos. Esa es la gran diferencia. No buscaremos nunca venganza, porque yo lo que no voy a hacer es justificarles, porque ellos siempre lo han buscado, que se justificar los atentados. Ese es el gran problema que tiene ETA. No los puede justificar, es imposible. Ninguna víctima asesinada se ha cogido la justicia por su mano. Nosotros siempre hemos estado al lado del Estado de Derecho, al lado de la ley. Y eso más, te puedo contar. No sé si han tenido la misma sensación que yo, que el tiempo se nos ha ido de forma muy rápida. Estamos ya justo en el tiempo de cierre de esta actividad. Y sí quisiera, antes de finalizar y antes de reiterar los agradecimientos, señalar que a través del chat me han ido llegando preguntas de los compañeros que han ido siguiendo, de la comunidad universitaria, que han ido siguiendo la sesión por streaming. No he dado paso básicamente porque las preguntas que me han ido agrupando los compañeros que me están facilitando todas estas preguntas e inquietudes que han ido entrando, pues básicamente han salido a colación de forma directa o indirecta a lo largo del coloquio, pero no por esto quiero reseñar que ha habido participación a través del streaming y pedir en todo caso disculpas por la falta de tiempo de aquellas personas que hayan tenido o tienen alguna inquietud y no las podemos abordar por una cuestión básicamente de horario. Para cerrar, son muchas cuestiones que a mí personalmente me ha suscitado el evento, la mesa, las participaciones, los testimonios. Y me quedaría con algunas cuestiones, yo creo, de referencia. Ana decía, educar es fundamental para prevenir. Joaquín incidía más y decía, educar es contar lo que pasó. Y Koldo nos decía, la libertad ilumina a las personas. Yo creo que esto podría ser un magnífico broche de cierre, no sin antes, vuelvo a insistir, reiterar en nombre de la Universidad Europea, de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, que hemos apadrinado este evento, de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, a título personal, a todos los intervinientes, y yo creo que la forma de cerrarlo es agradecérselo con un aplauso de gratitud. Muchas gracias.
damos por finalizado. Muchas gracias a Muchas todos por gracias. participar.